capítulo 2, versículo 17. Dice: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas en la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por quien también tenemos entrada, pues en verdad la circuncisión, versículo 25, capítulo 2, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti mismo. Con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fin de la cita. Repito, acabé de leer Romanos capítulo 2, del 17 al 29. La prédica de hoy se trata acerca de el religioso. El religioso en sus varios formatos. Voy a tratar de basarme básicamente en 5 puntos básicos acerca de lo que es la religiosidad, por ende, el religioso, para que se pueda comprender esto. El religioso es una persona que practica alguna religión, algún conjunto de ritos, de actos repetitivos, en los cuales no está involucrado su corazón. ¿Comprenden eso? No está involucrado su corazón. En el ámbito cristiano, inclusive en el ámbito judaico, que es donde vamos a centrarnos hoy en gran parte, tanto el judío como el cristiano, que es religioso, es aquel que exteriormente podría cumplir todos los requisitos para que al verlo a primera vista se diga es judío, es cristiano, es lo que es, pero en verdad está divorciado su interior de lo que él hace exteriormente. Así que vamos a hablar de eso hoy, para mirarnos como en un espejo, y que el Señor nos guíe si no estamos yendo por ese camino. Así que vamos a hablar de la falsa seguridad del religioso. Después quiero mostrarles lo que da orgullo a este religioso, a este hombre lleno de actos, de ritos, de formas, pero sin fondo, sin esencia. ¿Cuáles son sus falsas seguridades? Su orgullo, el desprecio que éste tiene para con aquellos que él ve que no guardan la ley o no son como él, que no ven como él las cosas. También vamos a hablar de lo que causa este religioso, al ser como es, qué causa en el mundo, qué causan los demás. Y por último vamos a ver la confianza que por lo general tienen en sus ritos, ya sean ritos bíblicos o ritos no bíblicos, inventados. La confianza que le ponen a los actos externos y religiosos. Así que básicamente vamos a girar en base a esos 5 puntos leyendo estos versos. Son buenos puntos, ¿verdad? Así que les pido que presten mucha atención.
Romanos capítulo 2, estamos del versículo 17 al 29. Hermanos, el Señor aborrece profundamente al religioso, enormemente. En la Biblia vas a encontrar que los discursos más punzantes de Jesucristo fue en contra al religioso, en contra del religioso, de aquel que tomaba su nombre, lo ponía en su boca, pero no vivía en verdad lo que decía. Así que es una terrible afrenta. Quiero iniciar diciendo que todo ser humano tiene una tendencia interna enorme y pujante y sumamente magnética para vivir una vida religiosa. ¿Por qué? Porque todo ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios y fue creado para adorar al único Dios de la creación. Así que el hombre lo que ha hecho es, no se ha vuelto en verdad religioso o no adorador, sino que lo que el hombre ha hecho es simplemente adorar otras cosas antes que adorar al Dios de la creación, que es lo que venimos estudiando en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 van a encontrar que Pablo explica en el versículo 23, también en el versículo 25 del capítulo 1 de Romanos, que lo que el hombre básicamente hizo es cambiar a Dios. Y los hombres cambiaron a Dios y cambiaron a Dios. ¿Por qué? Por cualquier cosa, por hombres, por reptiles, por animales de toda forma, por cualquier cosa. El hombre cambió a Dios. Y por haber cambiado a Dios, el hombre fue a un desenfreno de su perversidad, por haberse despojado del estándar más sublime del amor y la bondad y el bien que es su creador. Así que después de condenar Pablo en Romanos capítulo 1 a todo ese mundo sin Dios, en Romanos capítulo 2 va a empezar a tratar con aquel hombre o mujer que tiene mucho de la ley, pero en verdad no tiene al Señor de la ley. Y va a pararse mucho, va a ir mucho a atacar a sus compatriotas judíos religiosos, no judíos verdaderos, judíos religiosos. De hecho, que más adelante dice, no es judío el que está circuncidado exteriormente, sino que es el judío, aquel que en verdad lo es de corazón. Y vamos a meternos en eso. Así que el religioso, para iniciar, tiene una falsa seguridad en base a el simple hecho de lo que él es. Si ustedes leen Romanos capítulo 2, versículo 17, aisladamente parecería un elogio, pero en verdad es una enorme recriminación. Dice Romanos capítulo 2, versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, después de hablar de todos los perversos. Bueno, ahora voy contigo, dice Pablo, a vos, a ti, que tienes el sobrenombre de judío, que te apoyas en la ley, y que te glorías en Dios y que conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Bueno, primer punto, hay una falsa seguridad del religioso. Y vamos a hablar en el caso puntual que está aquí y vamos después a buscarle un ejemplo práctico para que lo traigamos ahora y que tenga sentido para nosotros. Los judíos, a quienes Pablo se refiere en el capítulo 2, específicamente en el versículo 17, son los judíos que tenían una falsa seguridad por el simple hecho de que ellos poseían la ley. Somos el pueblo de Dios y poseemos la ley de Dios. Somos judíos. Si alguien pregunta, ¿de dónde viene esa palabra, ese sobrenombre de judío? Bueno, viene de una de las 12 tribus de Israel, de la tribu de Judá. Judá significa alabado y de ahí deriva la palabra judío. La pregunta, ¿por qué no el nombre de las otras 11 tribus? Bueno, es porque cuando el reino se divide queda Judá muy fuertemente y a partir de ahí se le empezó a llamar judío con mucha fuerza a los israelitas. También anteriormente, pero se les llamó judíos
por la tribu de Judá. Hebreos por el idioma que hablaban, pero eran conocidos por esto, como judíos, por ser descendientes de esta tribu. Así le conocían los gentiles, inclusive ellos mismos después a su religión lo pusieron de esa forma, judaísmo, judío. Así que había una falsa seguridad en el judío por el simple hecho de poseer la ley. También una segunda razón era que afirmaban que habían sido totalmente, que no habían sido totalmente abandonados por Dios a la inmoralidad como lo eran las demás naciones paganas. Así que el judío, con la ley en su mano, siendo más moral, no totalmente moral, siendo mejor y más moral que los gentiles, ellos decían, esta es una evidencia que Dios está con nosotros, que Dios nos ama, que en verdad somos de Él, porque no somos tan perversos como los que están allá afuera. Eso es lo que justamente está en el 2.1, que ellos juzgaban a los demás al no ser como ellos. Y les dice Pablo, ustedes hacen exactamente lo mismo. El judío religioso, moralista, autojustificado, creyendo que hizo méritos suficientes para entrar al cielo, bueno, es a ellos a quienes Pablo se refiere, y es esta clase de religiosos que se glorían y tienen una falsa seguridad en cuanto al simple hecho del linaje al cual pertenecen. Pablo les dice, aquí tú tienes por sobrenombre judío y te apoyas en la ley, porque por supuesto todo judío normal tenía un poco de conocimiento de la ley, ni qué decir los fariseos que estudiaban bastante, todos tenían un conocimiento de la ley. Y después dice, y te glorías en Dios. Esta palabra te glorías en Dios, también otras versiones la traducen, y te glorías en tu relación con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estos hombres se gloriaban por ser judíos, por ser descendientes de la tribu de Judá, por ser el pueblo del pacto, que simbolizaba que ellos eran descendientes de Abraham. Abraham es nuestro padre, y para ellos eso era suficiente. Tenemos conocimiento de la ley, tenemos la ley y tenemos una relación con Dios. Y ellos se gloriaban en Dios, se gloriaban en su relación con Dios, como dice la versión que usa Hendrickson, también creo que está así en la NBI, pero ellos se gloriaban en su relación con Dios. Cuidado, abro margen, con aquellos que se paran en púlpitos y se glorían que ellos son aquellos que tienen esa relación que probablemente vos, simple, plebeyo, espiritual, no lo tengas. Así que estos decían, soy judío, repito, de la descendencia del fiel pueblo de Dios, del pacto con Abraham. De hecho, que déjenme darles un panorama de qué tan importante para ellos era el ser judío. Bueno, cuando en Juan capítulo 8 Jesús conversa con unos judíos, porque por favor entiendan el contexto, Juan 8 es una conversación de Jesús con judíos, y Jesús dice, si conocen la verdad os hará libres. Es un parlamento de Jesús para con judíos. Y ellos automáticamente dicen, somos de Abraham. Así se defienden, versículo 33, Juan capítulo 8. Somos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentira. Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Roma han sido esclavos de cuánto imperio ha pasado. Pero Jesús ni siquiera se refería a esa libertad política, se refería a esa libertad del pecado. Por eso les dice, cualquiera que haga pecado, esclavo del pecado es. No, somos de Abraham. Y no somos hijos de fornicación como alguien que conocemos. Porque corría el rumorcito de que probablemente había habido una fornicación entre María y José. Y él le dice, Jesús, si fuereis hijos de Dios, ciertamente me amaríais. Pero ustedes son de vuestro padre el diablo, dice el versículo más adelante. Cualquier judío que no ame a Jesús, contéstense la pregunta, según Juan capítulo 8, ¿hijo de quién es? ¿Entienden eso?
Digo esto porque hay una especie de pensamiento casi fetiche en la iglesia evangélica de que allá en Israel, en la tierra de Israel, geográficamente hablando, está el pueblo de Dios. Hermanos, el pueblo de Dios es aquellos que están compuestos tanto por judíos y gentiles que creyeron en Jesucristo. Aquellos que aman a Jesús, hijos de Dios son. Juan capítulo 8, ya sea judío o sea gentil. Entonces, estos se enorgullecían en su simple religión, en su simple denominación de ser judíos, de conocer la ley y de tener una supuesta relación con Dios. Repito, he aquí tú tienes por sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en tu relación con Dios. Bueno, después dice, y también dices que conoces la voluntad de Dios, que conoces su voluntad, e instruido, catequesis, de ahí viene esa palabra, instruido en la verdad de Dios, podés aprobar lo mejor que es en verdad bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, como lo hicieron como está en Romanos capítulo 2, versículo 1. Ahora, quiero ir a este punto, que voy a estar acá mucho tiempo, para que lo otro sea más ligero, en cuanto a esto de ser judío. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué el Señor escogió un pueblo de los demás pueblos? Y yo puse acá una pregunta que quisiera contestarles: ¿cuál era la misión del pueblo judío? Una buena pregunta, para entender la Biblia entera. ¿Cuál era la misión del pueblo judío? ¿Cuál era la misión de Dios a escoger a un pueblo de entre los demás? ¿Para qué? Bueno, hermanos, si algunos de ustedes quieren entender por qué el Señor escogió un pueblo, ¿dónde está el para qué de eso? Está en Génesis capítulo 12, versículo 3. Ellos, donde dice que ellos debían de ser canal para que la verdad de Dios llegue al mundo. Porque ahí en Génesis 2 ustedes van a encontrar donde Dios llama a Abraham, el padre de la fe, el patriarca inicial del judaísmo, posteriormente el judeocristianismo, el padre de la fe de todos nosotros, no solamente de los judíos. Así que en Génesis 12:3 vas a encontrar lo siguiente, que Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente las familias del pueblo judío, sino que todas las familias de la tierra. No solamente eso, Dios creó una especie de maqueta en micro para que Israel comprenda su función en macro. ¿Por qué? Porque habían 12 tribus, de la cual una tribu se llamaba la tribu de Leví. Que esa tribu de Leví ni siquiera había recibido herencia de la tierra prometida, porque las demás 11 tribus, al trabajar la tierra, diezmaban para que esta tribu número 12, los levitas, no se dediquen a otra cosa que no sea ministrar la palabra de Dios a las demás 11 tribus. ¿Me vienen siguiendo? Entonces, así también el pueblo de Israel era esa nación sacerdotal que tenían que llevar la palabra de Dios al mundo entero y ser ellos el luminar y la guía de los ciegos. No, Dios no le dio la verdad a los judíos para que los judíos la atesoren y digan: esta es nuestra verdad, inferiores a nosotros. Era para que ellos lleven esto a todas las familias de la tierra. Perdón. Esa era la función del pueblo judío. Entonces ustedes van a encontrar en Génesis capítulo 2 que Dios llama a Abraham. En el 1 y 4 dice: voy a maldecir a los que te maldicen, voy a bendecir a los que te bendicen, todas las familias de la tierra serán benditas a través de este pacto, y haré de ti una nación grande. Ahora, algunos dicen, hubo un presidente muy famoso, ya no está vivo. Chávez maldijo a Israel y por eso tuvo cáncer. Hermanos,
Y citaron mucho este verso. Cualquiera que maldiga al pueblo de Dios en Cristo Jesús se mete con Dios, ya sea judío o gentil. Cualquiera que bendiga al pueblo de Dios se hace acreedor también de esto. Ahora, si alguien todavía tiene alguna duda, y en verdad yo quisiera mostrarles esto para que comprendan que en verdad hay una esencia hermosa en entender cuál es el verdadero pueblo de Dios y entender que en verdad hay judíos y gentiles adentro, porque quiero mostrarles cuál era la misión del pueblo judío y dónde ellos se desvían de esto. Y Pablo lo sabe muy bien porque Pablo era uno de ellos y se comportaba como uno de ellos. Está en el libro de Gálatas, capítulo 3. Y si quieren anotar ahí al lado Génesis 12, versículo 3, pueden ustedes armonizar Gálatas 3 para que comprendan cuál era la misión del pueblo judío. Y les voy a después dar un resumen para que comprendan este punto primordial y principal en esta prédica, para que lo demás tenga mucho más sentido. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó y fue tenido por justo. Sabed por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Saben por qué? Porque en aquel tiempo, en las iglesias de Galacia, se empezó a correr la doctrina de que para ser cristiano había que circuncidarse. Entonces Pablo dice, no, hermanos, los que creen, los que son de fe, son los hijos de Abraham. No hace falta circuncidarse. Otra vez va el rito. No, es la fe, no el rito. Los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los, ¿quién dice? Gentiles, nosotros también, no solamente a los judíos. Y repito, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, significa salvar, decretar justos, por la fe, no por la obra, no por la circuncisión, no por el ser judío, por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. La buena nueva significa evangelio, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así como dice en Génesis capítulo 12. Familias, bueno, acá usa algo más específico Pablo, naciones. De modo que los de la fe son bendecidos. ¿Con quién? Con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque, acá está Romanos 1:17, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado de un madero. Ahora, por favor, quiero que entiendan lo siguiente. La ley le fue dado al pueblo judío, a los israelitas, a los hebreos, para que ellos sean sacerdotes, depositarios y a la vez un canal de las verdades del Señor, para que sean bendecidas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Jamás Dios apartó un pueblo para aislarlo como su pueblo y que los demás se pudran, sino que Dios apartó un pueblo para que éste sea una nación sacerdotal. ¿Esa palabra le es familiar? Era su función. El Antiguo Testamento ya era un escrito evangelístico. Tenían que llevar la verdad y hacer prosélitos, como inclusive una palabra muy conocida. Que la gente conozca al Señor. Antes de una guerra contra una nación pagana, se mandaba un mensajero para que se arrepientan. Era su misión, pero ellos, al dejar la esencia de su misión, de su misión, como pueblo escogido por Dios, como nación santa, pueblo sacerdotal, ellos al dejar de lado su misión y la esencia, se volvieron religiosos. Y aquellos que les definía en función, les dio un orgullo en simplemente el nombre.
somos judíos y tenemos la ley y conocemos la ley. Y ustedes son nada comparado con nosotros. De hecho que ustedes pueden ver esto claramente cuando inclusive el apóstol Pedro, cuando va a la casa de Cornelio en el libro de Hechos, entra ahí y Pedro dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y prácticamente después del saludo dice: ustedes saben qué abominable es para un judío estar con gentiles. De hecho que la expresión más pura de un judío en su esencia religiosa era Jonás. ¿Saben que en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 2, cuando el Señor llama a Jonás para que vaya a predicar a Nínive, Jonás se aleja y va totalmente en sentido opuesto? ¿Saben por qué? Porque según Jonás, capítulo 4, versículo 2, Jonás no quería que los gentiles conozcan la verdad, por ahí se arrepentían y se salvaban del castigo de Dios. Jonás 4:2. Porque había un desprecio por aquellos a quienes ellos en el diseño de Dios tenían que haber llevado la verdad. ¿Me están siguiendo? Así que esta es la versión del religioso judío moralista que desprecia a los demás. Ahora uno puede traer una versión de esto inclusive al cristianismo. Aquellos que miran no dicen gentil, no usamos gentil, pero la palabra que sí se usaba mucho en mi época de niño evangélico era los mundanos. El tío fulano es mundano, los mundanos. Con un desprecio, muchos lo pronunciábamos. Así que el religioso judío, no me refiero al judío verdadero, el religioso judío no entendió lo importante de su misión de llevar esto para que todas las naciones de la tierra sean benditas. No entendió que ya no hay, Gálatas capítulo 3, versículo 28, esto es lo que se reveló después en el NT. No entendió que la visión futura de Dios era, versículo 28, capítulo 3, repito: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué dice? Linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Significa que judío gentil que cree en Cristo es heredero de Génesis 12, versículo 3. Ese es el pueblo de Dios. No un simple circuncidado que está en Medio Oriente que no ama a Jesucristo. ¿Son nuestro campo de predicación? Por supuesto que sí. Tenemos que ir a ellos, pero como vamos a africanos, a asiáticos, a los de la Patagonia o de la Antártica. Este es el linaje de Abraham. Los que son de Cristo, los que aman a Cristo, judíos y gentiles, quienes vieron poder en el Evangelio. Y aún hoy, esta visión y esta misión para el pueblo de Dios sigue permaneciendo para nosotros. ¿O acaso no decimos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para ir y hablar de las cosas de aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz? Es la misma misión para esta Israel de Dios, de este pueblo que de dos se hizo uno, Efesios, ¿se acuerdan? Que en Cristo Jesús en la cruz se derriba ese muro. Nosotros que antes estábamos lejos de los pactos de la promesa, pero por Cristo somos uno. Somos ese pueblo ahora, en este momento. Y si perdemos la misión y la visión y el diseño de Dios, hermano, estás en una simple, vana y tonta religión. Si solamente te amparas en decir soy evangélico, o soy cristiano, o soy de esta iglesia, o yo vengo de la iglesia de este pastor,
o sé esto, y hermano, es religión. Eso es religión. Y repito esta idea. En lugar de ser administradores de la verdad de Dios, estos religiosos aquí acusados en Romanos capítulo 2 se tuvieron como superiores por tener aquello que tenían que administrar y vieron como inferiores a aquellos a quienes debían de iluminar y llegar. Y los judíos despreciaban terriblemente de esa forma al no judío, al gentil o al griego, como dicen. Y el que escribe esto es Pablo, un judío que entiende perfectamente esto porque él fue uno de ellos. Se jactaba de ser judío, despreciaba a los gentiles, se creía superior a los gentiles e incluso superior a judíos comunes. Juzgaba con conocimiento de la ley y odiaba tremendamente a Jesucristo. ¿Saben lo que es para este judío después convertirse en el apóstol de los gentiles? El religioso, así que no solamente se enorgullece de quién es, de su ya sea denominación, sino que desprecia a aquellos que no cumplen como es la ley, que no guardan como es los mandamientos. De hecho, que la religiosidad llega a puntos tales que el religioso no conforme con los mandamientos que ya tenemos aquí, agrega más mandamientos. Porque cuando más cumple, más superior se siente a los que no viven como él. Y es un acusador de todos. Los inferiores que no conocen como él la ley. Así que el apóstol Pablo, después de Romanos, capítulo 2, 17, dice en el versículo 18, y conoce su voluntad, instruido por la ley, aprueba lo mejor. Ellos saben cuál es la parte más importante de la ley, lo más esencial, menos esencial. Y dice el versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma y la ciencia de la justicia. Ahora, hice 10 puntos sobre los cuales Pablo acá dice que se jactaban estos religiosos judíos. Por el ser judío, por el apoyarse en la ley, por su relación con Dios, por conocer la voluntad de Dios, de conocer los puntos más importantes de la ley, aprobarlo mejor, de ser guía de ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, y de tener en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Es lo que está aquí. Hasta aquí parecerían halagos, pero en verdad son reproches para aquellos que dicen una cosa, pero viven absolutamente otra. En el versículo 19, y confías que eres guía de los ciegos. Cuando se refiere a estos ciegos, no se refiere a no videntes en el sentido físico, se refiere a ciegos espirituales. Era una forma de hablar de aquellos que no pueden ver en verdad su situación espiritual ante un Dios santo. Entonces, hermanos, estos se creían que eran como los guías morales de aquellos no instruidos por la ley de Dios, cuando en verdad eran ciegos, guía de ciegos, como dice Mateo capítulo 23, que inclusive con su religiosidad buscaban tratar de hacer prosélitos, pero en verdad lo que hacían es, según Mateo 23, 16 al 24,
con un énfasis en el versículo 15, dicen que cuando estos judíos en su falsa religión buscaban y recorrían largos trayectos para convertir a alguien en prosélito, un judío. Dicen que lo que terminaban haciendo es que éste sea 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. Expresiones de Jesucristo. Ya hoy sabemos nosotros que en verdad y entendemos que el verdadero guía de ciegos espirituales es Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, habla de que las personas sin el Señor están ciegos de entendimiento. Imagínense esa combinación de palabras que dice muchísimo. Ciegos de entendimiento, porque es a esa ceguera a la cual se refiere Pablo. Y es el Señor el que viene a dar vista a estos ciegos, de los cuales nosotros también éramos parte antes de ver la hermosura de Jesús en la cruz. Otra porción que está acá en el versículo 19 y 20 es luz para los que están en la oscuridad. Hendrickson dice, la Biblia de los judíos, sacando el Nuevo Testamento, la Biblia que usaban los judíos, la Biblia de los judíos, era y es un libro misionero. Desde el principio, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hasta el fin, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, dice la palabra en Malaquías 1:1, es grande mi nombre entre todas las naciones. Así que esto se lee en el principio. También se lee aún Isaías hablando de que te he puesto por luz a las naciones, le dice Dios a través de Isaías al pueblo judío. Isaías 9:2, 49:6, 58:8, 63, 42:6. Yo te he puesto como luz a las naciones, no para que guardes esto. Así que esta versión evangelística no es nuevo testamentaria. También era en el Antiguo Testamento el mismo plan. El pueblo de Dios siempre fue llamado a ser luz para las naciones. Siempre. Y a apenarse y a llorar por aquellos que niegan esa luz. No a verlos como inferiores. Instructor de los necios. Los judíos se consideraban capaces de esta labor y por supuesto maestro de los niños, como dice aquí. Hermanos, cuando uno deja la esencia del llamamiento del Señor, es donde uno se sumerge en la burda religiosidad. Y la religiosidad es mucho más que simplemente, otra vez, actos sin sentido. El religioso es cruel. El religioso no entiende perfectamente la gracia, porque estos judíos habían creído perversamente que Dios los había escogido por algo que Dios había visto en ellos. Ni siquiera entendía muy bien qué era, pero algo habrá visto en nosotros. Hay un mérito. Y ellos alardeaban de esto. Y se hacían maestros de estas cosas. Por eso dice en el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas en la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Hermanos, estos, sin tener nada que ver con el Señor de la ley, se convirtieron en aquellas enseñanzas que el día de mañana van a ser pruebas en sus juicios cuando sean condenados eternamente. Hay un salmo que es el Salmo 50, 16
versículo al 20. En este salmo advierte Dios a través del compositor a aquellos que enseñan sus leyes sin tener nada que ver con Él. Solo religiosos y perversos son. En el Salmo 50, 16 al 20, Jehová pregunta y dice Dios al malo: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y por qué está mi pacto en tu boca? Es como la advertencia de Santiago capítulo 3, versículo 1, que da este escritor de la Biblia a aquellos que se hacen maestros a la ligera, sin tener en cuenta la seriedad de esta labor. Por supuesto, también los maestros creyentes tienen que tener muy en cuenta esto. Así que, para hacer un resumen, antes de ir al cuarto punto, hemos visto que el religioso se enorgullece simplemente por el nombre que porta. También el religioso tiene un orgullo en cuanto a una especie de abolengo que trae desmedidamente y exalta más a los hombres que a Dios. El religioso, en este caso judíos, pero podrían perfectamente ser también cristianos, tienen un desprecio por aquellos que están en el mundo, en ese lugar donde Él estuvo. Él se olvida que de ahí viene y mira con desprecio a aquellos que están en ese lugar. El religioso, al enseñar algo, pero a la vez al vivir otra cosa, ya sea en lo secreto o medianamente expuesto, aunque yo creo que nunca va a poder esconderse de sus más íntimos. El religioso que solamente está metido en actos, en formas, pero no en fondo, provoca lo siguiente, que está en el versículo 24. Es lo que él causa. Porque como está escrito, dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que los gentiles miraban a los judíos, a los supuestos guardianes y portadores de la ley de Dios, a aquella nación santa, y los gentiles, al ver lo que ellos hacían, daban comentarios, no mintiendo, que terminaban haciendo que blasfemen el nombre de Dios cuando veían lo que hacía el supuesto pueblo de Dios. Tú que te jactas en la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto causa el religioso, el de doble moral. Pero, déjenme por favor leer esto explícitamente que les escribí esta mañana. No solo el religioso puede causar esto, por supuesto, también el creyente verdadero que comete pecados alevosos, abiertos y se niega a arrepentirse por un tiempo determinado, incluso sabiendo de la disciplina de Dios, puede provocar con su falta de arrepentimiento que el incrédulo blasfeme el nombre de Dios al ver sus actos. Así que uno puede que no sea un religioso como estos que están aquí siendo denunciados, pero un creyente verdadero podría llegar a comportarse como ellos al decir una cosa y al vivir completamente otra. Y yo creo que todos aquí presentes hemos sido causantes de en algún momento dado que el nombre de Dios sea blasfemado por los creyentes que nos rodean al ver que no estamos honrando al Señor con nuestros actos. Esto es algo de lo cual tenemos que arrepentirnos y rogar al Señor que nos libre de no cometer tal afrenta. Así que tenemos
tenemos que ser cuidadosos y rogar al Señor, suplicar al Señor para que su nombre no sea blasfemado a través de nosotros. Y entre las consecuencias de nuestras acciones pecaminosas, esta tendría que ser uno de los principales motores a la hora de pensar en qué hacer cuando estamos siendo tentados. Que con mis actos el nombre de Jehová, de Dios, no sea blasfemado. Hay un verso en Ezequiel 36, y yo sé que para los que son lectores de la Biblia, Ezequiel 36 apenas se menciona. ¿Y cuál sería el verso que más le viene a su mente? Aquellos que leen la Biblia. Para mí, os daré un corazón nuevo. ¿Conocen ese verso ahora? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este verso, cualquier lector asiduo de la Biblia lo tiene en su mente. Está ahí porque habla de la regeneración. Pero saben que también en el mismo capítulo, en Ezequiel 36, versículo 17, miren lo que dice Dios a través del profeta antes de esta hermosa promesa. Dice: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, mientras los judíos moraban en su tierra, significa, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Una comparación muy fuerte. Versículo 18. Y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Está Dios hablando de su pueblo aquí, hermanos. Ahora miren el juicio de Dios contra su pueblo Israel por haber contaminado la tierra que ellos le dieron, que Él les dio a ellos con ídolos falsos. Miren el juicio en el versículo 19. Los esparciré por las naciones y fueron dispersos por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Les explico. Israel fue infiel, Dios mandó profetas para que se arrepientan, no se arrepintieron y Dios mandó a naciones que hicieron que Israel sea esparcida por diferentes naciones. Ahora, este Israel que fue infiel en su tierra, ni aún en el exilio fue fiel, porque dice el 20, y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre otra vez. Ni siquiera en el exilio. Profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son el pueblo de Dios y de la tierra de Él han salido. Así que los no judíos, los no israelitas, los no portadores de la ley, al ver que los judíos se comportaban como se comportaban en sus naciones, dijeron: ¿y estos son? Estos son los del pueblo de Dios, los que vienen de la tierra de Él. Reacción parecida a la que tiene el inconverso cuando te ve a vos, hermano, comportándote como algo que no deberías. Es lo mismo. ¿No era acaso este que hablaba tanto de proteger la familia? ¿No hablaba este que hablaba tanto de honrar a las esposas, de tratarlas bien? ¿No era este que hablaba tanto de criar hijos? ¿No era este que hablaba tanto del dominio propio, del control? Está ahí moqueteándose en el fútbol. ¿No era este? ¿No era este? ¿No era este? ¿No era esta la que hablaba tanto de amar y ahí está matando en chisme a cuantas se le ponga? ¿No es este el pueblo de Dios? ¿Saben qué dice Jehová? Blasfema mi nombre por causa de ustedes. Pero Dios, Jehová, no lo va a dejar así. Versículo 21 de Ezequiel 36.
Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, ve y di. Así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde fuisteis, donde habéis llegado. Y 23, y santificaré mi nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Jehová dice, santificaré mi nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sean santificados en vosotros delante de sus ojos. Voy a santificar mi nombre en ustedes, dice a su pueblo. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y daré un nuevo corazón. Y ahí viene el texto. Y sacaré ese de piedra y pondré ese de carne y les escribiré mis estatutos eternamente en sus corazones. Estoy parafraseando ahora. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúscula y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra y habitaréis en mi tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré su Dios. De ahí viene. Pero tanto el religioso, muerto en pecados, inclusive el creyente que se comporta como un religioso, pueden ser causantes de esto. Así que hermano, porque voy al personal, hermano, ¿estás viendo lo que estos causaron? ¿Podés ver lo que personas como ellos causan, siguen causando? Yo te suplico por amor al Señor que no te comportes como ellos, que no causes que el nombre del Señor sea blasfemado, ofendido, vituperado, manoseado por aquellos que no le tienen, no sea un tropiezo para que ellos lleguen al Evangelio. Porque aunque no seas en esencia como los nombrados aquí en Ezequiel 36, en el 17, ni tampoco en Romanos 2, en verdad podría estar comportándote como uno de ellos y causando lo mismo. Y por último, el religioso tiene una falsa seguridad en el rito, en el acto. Por eso, después de decir esto, Pablo va al corazón del orgullo judío. Soy judío, tengo la ley, soy el pueblo escogido por Dios. Yo puedo aprobar lo mejor y lo peor, sé lo esencial, yo instruyo al niño, yo guío al ciego, yo formo al indocto, yo soy, y ellos no lo son. Después de todo eso, Pablo va al corazón prácticamente y al símbolo por excelencia de esto, a la circuncisión, al corte quirúrgico primitivo del prepucio, que simbolizaba la herencia y el símbolo primordial del judaísmo, la circuncisión. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es igual que la incircuncisión, viene a ser incircuncisión. ¿Saben qué es lo que le dice Pablo a estos? Puedo estar circuncidado, pero si no guardas la ley como tiene que ser, es igual como si fuera que no lo estés. Entre un gentil y tu persona no hay diferencia. Si la ley no provoca en tu corazón lo que tiene que provocar, no hay diferencia. Si la ley judío no te lleva a Cristo, si la ley no es un ayo, una guía que te lleve a Cristo, no hay diferencia. Si estás creyendo que la ley te fue puesta para que al cumplir tanto o cual porcentaje de la ley
te ganás la salvación, esa ley no cuenta, no estás entendiendo. Si la guardas para tu propia persona y no la expones y teniéndola ves como inferior a otros, no lo comprendiste. Es igual que seas un incircunciso. No te aprovecha absolutamente para nada, es lo que Pablo le está diciendo aquí. Así que eres un simple y vil transgresor. Si pues, versículo 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Le dice, hasta el incircunciso que guarde la ley va a ser tenido en cuenta por el Señor, si entiende el propósito de la ley. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, y acá está la palabra clave, para que entiendas Juan 8, para que entiendas Efesios capítulo 2, para que entiendas todo ese concepto neopentecostal, neoevangélico, que el judío está allá y evangélicos soplando shofar con kipá encima, con el manto. Para que entiendas ya ese concepto de pueblo de Dios, hermano, no es judío, y acá Pablo lo dice, no es judío el que lo es exteriormente, no lo es. Es judío el que lo es interiormente, y en palabras de Jesús, el que lo ama a Él, ese judío es el judío hijo de Dios. Ese judío que se comportó como Abraham, porque Jesús dijo, Abraham me vio mi día y se gozó. Y le dicen los judíos, pero vos no tenés ni 50 años. Créeme, Abraham me vio. Y antes de Abraham, y Jesús invoca el nombre del pacto, antes de Abraham yo soy. ¿Qué? Piedras para darle. Así termina Juan 8. Los verdaderos judíos son como Abraham, son como Moisés, que no tuvo en cuenta el ser criado como un príncipe, sino que lo dejó todo por Cristo, dice. Cristo. Es como David, es como Salomón, es como Isaías, es como Ezequiel, son como todos ellos. Es como el viejecito que estaba a punto de morir y Jehová le dijo, no vas a morir antes de ver al Mesías. Y cuando vio al Mesías dijo, ya está, me puedo ir. ¿Conocen? Es como Pablo, es como los demás apóstoles. Esos son los judíos, hijos de Dios, los que no son exteriormente, los que no les basta un simple acto religioso de circuncisión, sino que están circuncidados en sus corazones. Eso es lo que quiere mostrar Pablo aquí. Y después de haber condenado al no judío, ahora condena al judío religioso. Y por ende, por añadidura, a todo aquel religioso que se base más en el acto religioso antes que en la esencia y el símbolo que ese acto representa. Los cristianos hemos hecho eso con el bautismo. Hay denominaciones que creen que uno se salva bautizándose. O le dan inclusive un concepto no santo a la Santa Cena. Como si fuera que ese acto tiene un poder específico. Y el neoevangelismo le dan ese acto a las pasadas al frente dominicales después de cada servicio para que el ungido de Jehová te toque y te desmayes. No me voy sin mi toque. Actos. Y ni hablemos del religioso pop. ¿Qué es eso? Acabaste de inventar esa palabra, no la inventé. Ese religioso que dice himno religioso, música movida con batería y humo, no religioso. Predicador con traje, religioso. Predicador con jeans rotos, no religioso. Y iglesia con humo, no religiosa. Iglesia sin nada, religiosa. Que al fin y al cabo terminan exaltando sus actos y acusando a otros que no cometen lo que ellos hacen, que no hacen lo que ellos practican. Es religioso. Y como dice Jesús citando al atea, en su boca está mi nombre, pero mi corazón está lejos de Él. Eso es. El religioso se ampara mucho en los actos.
en los ritos, sean ritos bíblicos o sean ritos no bíblicos. No ven la esencia y el simbolismo de lo que estas cosas representan, sino que simplemente lo hacen porque se sienten bien a hacerlo. Yo estaba en una iglesia donde una vez al año llevábamos todas nuestras llaves para que sean bendecidas. Y nos íbamos tranquilos porque nuestras llaves habían sido benditas. Inclusive nos pedían que llevemos las llaves de las cosas que queríamos, aunque no las tengamos. Porque si llevamos las llaves con una buena ofrenda, algo iba a pasar. Y felices nos íbamos con las llaves. ¡Wow! Y le mostraba a mi amigo inconverso, le decía, mira mi llave, me fui hoy a mi culto y llevé con dinero. Y el inconverso, inclusive en su oscuridad, hacía así. Hoy yo me asumo a él y hago así, también. ¿Qué me pasó? Reposando en los ritos. El verdadero Hijo de Dios tiene un honor en ser cristiano, como lo fue el judío verdadero. Hay un gozo en ser judío, como Abraham y los demás. Hay un gozo, pero no hay un gozo meritorio. Soy cristiano y soy escogido porque Dios vio algo en mí, sino que hay un sentimiento de gracia y de inmerecimiento, de pobre en espíritu. Ese es el que tiene ese honor en ser lo que es, no sabiendo que no es por mérito suyo. Yo soy cristiano, pero yo sé quién fui. Ahora, yo al ser cristiano no miro al no cristiano con desprecio, porque él es lo que yo fui y él puede ser lo que yo soy. Ese religioso entiende su misión, entiende su función, la herramienta que es, y no guarda esto para sí, sino que trata de exponer a otros a esta verdad, de alguna forma, ya sea predicándoles ellos mismos o tratando de que sean expuestos a la verdad de alguna forma. No ven con desprecio al ellos tener conocimiento a aquellos que no lo tienen. Y no se ponen a juzgar de una manera cruel, como los fariseos de la época a quienes Jesús denunció. Juzga para entender el estado de cada uno, pero no está ahí siendo inquisitivo. Al juzgar, él llora y trata de llevar la luz. El cristiano que entendió el diseño de Dios para su pueblo comprende que es una nación sacerdotal, un pueblo santo adquirido por Dios, que tiene la misión de que todas las familias de la tierra sean benditas a través de Él. Tiene y debería de tener un enorme temor de que el nombre de Dios sea blasfemado por causa suya. Amén. Yo he conversado con muchos de ustedes y ustedes mismos me han dicho, y les digo como un sentimiento colectivo, muchos de ustedes en pozos de pecado han orado que el Señor les lleve antes de seguir pecando. Y están aquí presentes ahora. Y te digo a vos que me dijiste eso, muchos otros también piensan lo mismo. Señor, si no puedo con este pecado, te suplico que me lleves. No quiero deshonrar tu nombre. Hasta así llegan a orar los hijos de Dios por temor al que el nombre de Dios sea blasfemado por causa de ellos. Y antes de cualquier consecuencia del pecado, deberían de tener ese temor de que el no creyente blasfeme a Dios por nuestra causa. Eso es terrible, hermanos, es terrible. Y resumiendo todo esto, los actos y ritos se buscan entender de ellos la esencia y el fondo de ellos, tanto del bautismo para nosotros, de la Santa Cena, que son las únicas dos ordenanzas válidas para los cristianos,
pero también tenemos otros actos repetitivos, significa rito. Cantamos, ofrendamos, tenemos tiempo de coinonía, predicación, tratamos de que sea en esencia asistir a la iglesia, guardar el día del Señor. Así que cuando la religiosidad empieza a invadirnos y nos percatemos que simplemente estamos haciendo algo mecánicamente, es cuando tenemos que doblar las rodillas, postrarnos al Señor, pedir perdón y rogarle al Señor que nos ayude a meter el corazón en cada acto que hacemos. Fuera de eso, es todo religión y obra muerta, que va a ser quemada como hojarasca en el día de nuestro juicio. Eso es lo que Pablo está denunciando aquí. Y usa la circuncisión de los judíos como ese factor determinante de sus actos religiosos. Podríamos cambiar esta palabra, pero no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente, como que no es cristiano el que simplemente se bautiza y va a una iglesia y pide la membresía y se membreta y ofrenda y hace la Santa Cena y canta himnos o canta alabanzas. No es cristiano solamente ese, es el que lo es interiormente. ¿Lo creen? Amén. Y dice Pablo, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fin de la cita de hoy. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar. Ayúdanos, Señor. Padre, te pido que despiertes, Señor, al religioso, aquel que cumple los actos tuyos, Señor, pero su corazón no está involucrado en ello. Te pido que lo vuelvas a la vida, Padre, y que lo salves. También te pido, Padre, por los hermanos que están teniendo un comportamiento religioso en algunos actos de su vida, desde las oraciones más sencillas hasta las más complejas, desde los actos más íntimos hasta los más expuestos, Señor. Guíanos a involucrar nuestras mentes, Señor, todo nuestro ser en ellos, para que cada acto sea una obra agradable ante tus ojos. Ayúdanos, Rey, ayúdanos, Señor, y glorifica tu nombre a través de nosotros. Amén.